Amigos de Andina al Día, volvemos con ustedes y siempre por la señal de Andina Canal Online. Y bueno, uno de los problemas que está afectando muy seriamente a la economía peruana es el incremento de los precios de los combustibles. Este incremento no solamente pues impacta en lo que se refiere al tema de transporte, obviamente, ¿no? Y a sectores derivados, sino que también impacta en la canasta familiar. Muchas personas, muchas familias se están viendo afectadas por este aumento en el precio de los hidrocarburos. Justamente para hablar sobre este tema, estamos con el docente principal de Economía de la Universidad del Pacífico, el doctor Jorge González Izquierdo. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación, más bien un placer conversar con ustedes. Bueno, primero, doctor, hablemos un poco sobre este incremento del precio de las gasolinas, que inclusive en nuestro país ha superado la barrera de los 22 soles por galón, ¿no? Algo que justamente pues llena de preocupación, ¿no? Genera preocupación en la población, debido pues a lo que puede ocurrir con este producto tan importante para la economía del país. ¿A qué se debe esto principalmente, ¿no? Sabemos un poco el impacto del problema en Europa, pero el Perú, ¿cómo afronta la situación? Mira, a diferencia del repunte de la inflación que tuvimos hace meses, en que era explicado fundamentalmente por tres factores en ese momento: inflación mundial, alza del precio del dólar acá, ¿se acuerdan que el dólar hizo esto y llegó hasta Mm, 4 soles 10? ¿Se acuerdan? así Alza del es, precio así del es. dólar Un mundo y globalizado, empeoramiento sobre todo en lo que es hidrocarburos, genera un impacto. Sí, por de favor. expectativas. Eso fue en el pasado reciente. Hoy día el repunte de la inflación ya básicamente tiene, de los tres factores, uno se ha eliminado, que es el aumento en el precio del dólar, porque más bien el precio del dólar desde la segunda quincena de diciembre está tendiendo, Así es. está teniendo una tendencia hacia la baja. Entonces, Ujú. hoy día lo que estamos viendo en materia de aumentos de precios en general, su principal causante es la inflación mundial derivada del conflicto de Rusia con Ucrania. Y en segundo lugar, lejos, pero en segundo lugar, el aumento de expectativas inflacionarias por parte de los peruanos. Entonces, hoy día, dos factores son los que te explican este comportamiento de precios que estamos viendo. En primer lugar, y de lejos el más importante, la inflación del mundo provocada por el conflicto Rusia-Ucrania. Y en segundo lugar, bien abajito, el aumento de expectativas inflacionarias de los peruanos. Lo que está sucediendo, fíjense ustedes amigos, es lo siguiente. Como consecuencia del conflicto armado, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, dos cosas están subiendo más de lo que ya venían subiendo. ¿Cuáles? El precio de la energía, que es precio del petróleo y sus derivados combustibles, ahí está lo que sale ahí en la pantalla, y el precio del gas natural también se ha disparado en el mundo, y más tarde o más temprano va a impactar el precio del gas natural acá. Y segundo, el precio de alimentos, que ahora lo va un Ujú. poquito. Lo que pasa es que el Perú es un fuerte importador de petróleo y también directamente de combustibles ya hechos en el extranjero. Las dos cosas importa el Perú. Petróleo para producir Repsol y Petroperú combustibles acá, pero hay grandes mayoristas privados que importan combustibles directamente del extranjero, ya hechos, los traen acá. Y en esos dos casos los precios se han ido a la estratosfera. Entonces, cuando los importadores traen esos precios acá, obviamente no van a perder plata, pues se lo traspasan a Así es. quién, a los consumidores, al comprador. Pues. Entonces, primera razón por la que el precio de los combustibles en el Perú está haciendo esto. Pero además está subiendo el precio de una serie de alimentos, pero desde el punto de vista del Perú nos preocupan tres.
porque somos fuertes importadores de eso. ¿Cuáles? Trigo, maíz y aceite de soya, la soya, ¿no? Y estos tres productos están también subiendo fuertemente en el mundo por derivado del conflicto, porque Rusia y Ucrania son fuertes productores y exportadores de trigo, de maíz y de soya, pues. Justo lo que nosotros importamos. Entonces, eso también, con un desfase en el tiempo, no es inmediato, seguramente va a tomar semanas más para que empiecen a sentirse en el Perú, pero esos precios se van a meter a la economía peruana y te van a afectar el precio del pan y sus derivados, el precio del pollo, por ejemplo, que ya empezó a subir, sí, el precio del pollo, ¿no? El de los aceites comestibles, etcétera. Entonces, eso ya se empezó a meter. Pero mira lo que está pasando también. Hasta este momento, lo que viene del mundo estaba focalizado, ¿no?, en combustibles, trigo, maíz, soya. Pero se está comenzando a desparramar a todo el resto de los productos en el Perú. ¿Y por qué, dirán ustedes? Si nosotros, por ejemplo, no importamos oyuco, no importamos papa, ¿y por qué va a subir el precio del oyuco y la papa? Por lo siguiente. Porque se ha disparado todavía, es decir, ha subido más todavía el precio de los fertilizantes en el mundo. Y el Perú importa casi todo su consumo interno de fertilizantes, lo trae de afuera. Entonces, como los fertilizantes ya venían subiendo y lo que han hecho con la guerra de Ucrania-Rusia ha subido más fuerte todavía, eso más tarde o más temprano te va a impactar los costos de la producción agrícola y ahí se comienza a esparcir a un montón de productos que no tienen nada que ver, digamos, en forma directa con las importaciones. Entonces es probable que se produzca una inflación de alimentos generalizada en el Perú y agravada además por el costo de los fletes. Porque todos esos productos del extranjero internamente se movilizan con camiones de carga. ¿Y cuál es el combustible de los camiones de carga? El petróleo, pues, es el combustible de los camiones. Los fletes ya están subiendo y van a seguir subiendo. Y obviamente eso, ¿qué hace el productor o el comprador? Si el que te trae tus productos te dice, oye, me vas a tener que pagar más porque me está costando más el combustible, te lo va a traspasar al consumidor por lo menos parcialmente. Entonces, estos dos factores, fertilizantes y fletes de transporte de carga, van a encargarse de esparcir esto a lo largo de la economía, ¿no? Entonces, nos espera pues en los meses que vienen, nos espera un proceso inflacionario preocupante, porque no va a estar focalizado nomás en algunos productos, sino que va a tender a esparcirse al resto de productos. Y doctor, ante esta situación, que si bien es cierto, se genera por factores exógenos, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer a nivel interno? ¿El Perú cómo podría de alguna manera evitar un impacto mayor de estos incrementos de precios? Por ejemplo, en el caso del combustible tenemos el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. ¿Qué se podría hacer para lograr justamente que el impacto no sea tan grande? Mira, te voy a comentar lo que alguien podría decir, eso hay que hacer, pero no sería conveniente. Primero, controlar precios. Que el gobierno diga, oye, ¿sabes qué? Voy a controlar los precios de los alimentos básicos, pues pan, ¿no? Ese tipo, pollo, ¿no? Ese tipo de cosas. Que no suban. O si suben, yo lo controlo, dice el gobierno. Yo te digo cuánto va a subir. Esa es una idea que puede por ahí salir y puede cautivar a mucha gente, ¿eh? Control de precios. Medicinas. El gobierno dice, yo voy a controlar lo que es las medicinas básicas para que no suba mucho de precio, o si suben, yo digo cuánto sube. Pero esa política, ahí el remedio es peor que la enfermedad. Miren el caso de Venezuela, miren el caso de Nicaragua, y guardando sus distancias también Argentina, ¿no?
Entonces, eso no debiera de hacerse. Bueno, si eso no se debe de hacer, ¿ya qué más se puede hacer? Subsidiar. Pero voy a poner este ejemplo, mira, que grafica el tema del subsidio, que hay que tener mucho cuidado. En el pasado, y no muy lejano en el Perú, empezó con el gobierno de Toledo y recién terminó con el gobierno de Humala. Se subsidiaba la gasolina, lo que está ahí aparece ahorita en los grifos, ahí se subsidiaba la gasolina para que no suba mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes consumen gasolina? El rico, el de la clase media y el pobre. Los tres consumen gasolina. De repente el pobre lo consume menos porque lo consume cuando paga su pasaje, pues, cuando se toma un ómnibus, una combi. Pero el de la clase media lo consume porque tiene un carro o 2 carros, y el rico porque tiene 4, 5, 6 carros. Entonces, cuando tú subsidias el combustible, ¿a quién le estás subsidiando más? Al que no lo necesita, pues, porque ese es el que te está consumiendo más combustible, pues, ¿me entienden? O sea, subsidiar combustible, por ejemplo, en general, es muy regresivo porque termina favoreciendo más al que menos lo necesita. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible porque ¿a quién vas a subsidiar? Hay que preguntarse. Porque te repito, combustibles lo consumen todos. Por ejemplo, tú dices, voy a subsidiar el diésel, pero mucho cuidado porque el diésel también te lo consumen muchas empresas. Y yo te diría, ¿y por qué te voy a subsidiar a las empresas? Y de repente muy, muy grandes alguna de ellas, ¿por qué voy a subsidiar a la gran empresa? Entonces hay que ser muy cuidadoso con el subsidio. Suena bonito, pero hay que ser muy cuidadoso con el subsidio, ¿no? Entonces tú preguntarás, oye, bueno, ya descartaste el control de precios y ahora estás diciendo que el subsidio hay que ser muy cuidadoso, ¿y entonces en qué quedamos? No, el problema acá es que cuando hay inflación, tienes que ir a derrotar la inflación. Y esa es tarea del Banco Central de Reserva del Perú. Ese es su trabajo. Esa es la razón por la que existen. Y el Banco Central está tomando las medidas, creo yo, adecuadas para combatir y tratar de bajar la inflación lo más rápidamente posible. No hay otra solución a eso, al problema de la inflación. Esa es la solución. Bajar, matar la inflación, regresarla a su nivel de 2% al año, que es lo que se considera normal para el Perú. No hay otra. Y la recomendación para las amas de casa, lamentablemente, es lo que ya están haciendo ellas, ¿no? Compran menos, si antes compraban 1 kilito de pollito a la semana o cada 3 días, 4 días, ahora están comprando medio kilo. Y segundo, sustituir por los productos o que no han subido o que han subido menos. Pues lamentablemente, mientras no se baje la inflación otra vez a lo normal para el Perú, 2% al año, no hay otra solución, creo yo. Ahora, doctor, cuando ocurre un incremento en el precio de los combustibles, prácticamente se refleja en este caso en los créditos, en este caso, perdón, en los grifos, perdón, ¿no? En las estaciones de servicio, pero cuando baja no se muestra ese mismo dinamismo, ¿no? Y se alegan muchos factores, ¿no? En ese sentido, obviamente el tema del petróleo podría también bajar, como ha subido actualmente, también puede bajar, pero no se traslada esa diferencia al consumidor final. Todo esto que hemos conversado hasta ahora depende de 2 cosas. De cuánto dura el conflicto armado y cuánto duran los castigos económicos financieros que le han puesto a Rusia, el mundo occidental. Si el conflicto armado se extiende meses, obviamente que eso nos va a golpear más duramente. Pero si el conflicto armado termina de acá a 2 semanas, 3 semanas, entonces ahí las cosas se van a comenzar a moderar. Y segundo, si las sanciones económicas que le han impuesto a Rusia también se levantan
rápidamente ahí la situación se va a moderar, pero si se mantiene por mucho tiempo, ahí la situación va a empeorar. Entonces hay que tener claro de cuánto va a depender el tema externo, ¿no? Del conflicto armado. Y segundo, lo que tú dices es algo que yo he venido criticando muchos años acá en el Perú. Las Petroperú sobre todo, porque Repsol se cuelga del pantalón de Petroperú. Petroperú, los grandes mayoristas que te traen combustible ya hecho. Y los propietarios de grifos, las cadenas y propietarios de grifos independientes, muestran un comportamiento asimétrico. Cuando el precio de los combustibles sube en el mundo, ellos, ¿qué te digo? No se demoran ni 3 días y comienzan a subir acá Así también. es. Pero cuando en el precio del mundo baja, acá se demora un montón de semanas para bajar y cuando bajan, bajan un poquito. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿por qué te comportas así cuando bajas, tú te demoras en bajar? ¿Sabe lo que contestan? Ah, no, es que yo tengo stocks, que los compré cuando el precio estaba alto. Entonces yo primero tengo que acabar ese stock, cuando lo compré, cuando el precio estaba alto. Una vez que se acabe y compro un nuevo, repongo ese stock a un precio más bajo, ahí recién bajaré pues mi precio. Y eso me puede tomar pues 1 mes, 2 meses. Allá yo los escucho y digo allá. ¿Y por qué no usas el mismo argumento en la subida? Porque también cuando el precio en el mundo sube, tú también tienes stock que lo has comprado a un precio más bajo. A precio bajo. Entonces termínate el stock antes de subir el precio, pues. O sea, usa el mismo argumento al revés. Pero no usan el mismo argumento al revés. Lo usan para bajar, para explicar por qué no bajan rápidamente, pero no lo usan para explicar por qué sí suben rápidamente. Entonces yo creo que ese comportamiento asimétrico no debe continuar, caray. Doctor, la nueva refinería de Talar, que tiene, ya está prácticamente lista y pronto a operar, ¿esto podría de alguna manera, digamos, tener alguna incidencia en el mercado en lo que se refiere a precios? Porque esa refinería va a producir combustibles de mayor calidad. Al Perú lo va a poner en niveles como productor o como el fabricante de combustibles, mucho más importante de los que tiene actualmente. En fin, podría incidir en el caso de los mayoristas, por ejemplo. Ese tema de la refinería es bien complejo, ¿no? Hay que conocerlo bien para dar una opinión sensata. Pero yo, ¿no? Por lo que he leído, porque yo no soy experto en el tema, pero por lo que he leído, yo creo que por un buen tiempo la refinería de Talara, la nueva refinería, porque no es una modernización, lo que han hecho es una nueva refinería. La nueva refinería de Talara va a importar petróleo todavía por un buen tiempo, porque el petróleo que le venga por el oleoducto no le alcanza para su dimensión que tiene. Entonces va a tener que importar petróleo todavía. Entonces va a estar sujeta a los mismos vaivenes de ahora. Claro. ¿Me entiendes? Si sube el precio... Obviamente, ¿no? Se va a ver un poco también afectado por esas variaciones, es verdad. Doctor, y bueno, ¿qué decirle al ciudadano ante esta situación, ¿no? A la persona común y corriente que sale a trabajar, que usa, consume no solamente combustible, sino también compra productos diversos y que ve afectado pues los precios por esta inflación que usted me ha comentado, en fin, ¿qué decirle? ¿Qué consejos darle para que de alguna manera pueda sobrellevar esta coyuntura? Primero, tratar de sustituir por productos menos caros o que no han subido. Segundo, lamentablemente vamos a tener que ajustarnos los cinturones. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que cortar todo aquello que no es estrictamente indispensable. ¿Por qué? Porque el precio está subiendo, los precios están subiendo, pero mi sueldo no sube, pues. Entonces mi poder de compra de mi sueldo está bajando cuando el precio sube.
Entonces tengo que defenderme. ¿Y cómo me defiendo? Primero, sustituyendo por cosas más baratas. Segundo, comprando menos. Y tercero, cortando aquello que no es estrictamente indispensable. Yo sé que las tres cosas bajan tu nivel de bienestar, pero esa es lamentablemente la consecuencia de la inflación. Por eso la inflación es es una de las enfermedades peores que puede tener una economía. Lamentablemente, no por causa nuestra, sino por causa externa, estamos experimentando inflación, pero con la inflación es muy difícil en el corto plazo, mientras no se baje, lamentablemente el bienestar de la población va a bajar, ¿no? Doctor, aquí tenemos una pregunta importante. Dicen que si esta situación podría llevar a algún tipo de escasez, por ejemplo, en el caso de combustible, ¿no? La gente puede No, pensar que va a seguir subiendo y puede abastecerse. La escasez surge cuando se controla precios. Mm. Si no se controla precios, la escasez es muy difícil que aparezca. En forma, digamos, de repente aparece pues un día, 2 días, 3 días, ¿no? Una cosa así. Pero en forma, digamos, sostenida en el tiempo es muy difícil que aparezca cuando no se controla precios. Claro, en una estación de mercado no habría por Claro, qué ocurriera se sube un el caso de precio y escasez. solito se regula la cantidad, ¿no? Así es, así es. El propio mercado lo regula, efectivamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estas apreciaciones y No, esperemos gracias pues a que la ustedes, situación en el mundo mejore también para que mejore también en nuestro país, ¿no? para que mejore nuestra situación en nuestro querido país. No, muchas gracias a ustedes y que Dios nos bendiga a todos, ¿ya? Gracias. Muy amable, doctor. Estuvimos con el doctor Jorge González Izquierdo, docente principal de Economía de la Universidad del Pacífico, con quien conversamos pues sobre la actual coyuntura económica en torno al incremento de los precios tanto de los combustibles como de algunos productos de primera necesidad y que ya vienen afectando a la canasta básica familiar. Bueno, amigos, vamos a hacer nuestra ronda informativa por las principales ciudades del país. Empezamos en Arequipa con Rocío Méndez. ¿Cómo está, Rocío? Buenos días. Buenos días, Víctor. Gracias por el pase. Para informarles que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Sea, durante su estadía en Arequipa, ratificó el compromiso del gobierno de apoyar la consolidación del proyecto Majes-Iguas 2. Esto fue tras sostener una reunión con la gobernadora regional, Kimberly Gutiérrez, y funcionarios de Autodema. Cabe señalar que recientemente el Consejo Regional de Arequipa aprobó la firma de la Adenda 13 que permitirá continuar con este proyecto agroindustrial de gran importancia para el sur del país. De otro lado, informarles que Expo La Joya 2022 se desarrollará del 17 al 20 de marzo en el distrito de La Joya, jurisdicción que cumplirá 70 años. Durante esta actividad se realizarán diferentes eventos, como es el concurso de caballos de paso, la feria de la vendimia, así como un congreso internacional de palta y uva. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Gracias, Rocío. Y bueno, vamos ahora a Trujillo con Luis Puel. ¿Cómo estás, Lucho? Buenos días. Gracias, Víctor, por el pase. Muy buenos días. El representante de la UNESCO en el Perú, Ernesto Fernández, visitó por primera vez ayer el complejo arqueológico Chan y quedó maravillado y satisfecho por el trabajo de conservación y preservación que ahí se ejecuta a través del Ministerio de Cultura y de la Dirección Desconcentrada de Cultura y el Proyecto Especial Arqueológico Chan. Ernesto Fernández, junto a 2 funcionarios más de UNESCO, formaron parte de la comitiva que recorrieron el circuito turístico del complejo arqueológico, es decir, Nicán, Huaca Toledo y el Museo Chan. En cada uno de estos espacios quedaron más que satisfechos por el trabajo que se viene realizando. Lo acompañó el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, John Juárez Urbina, y además director del Proyecto Especial Arqueológico Chan, quien anunció que en el área de audiencias se va a ejecutar una nueva cubierta para poder proteger este espacio, obviamente, del clima, es decir, de los vientos fuertes debido a su cercanía al mar y de las precipitaciones que afectan sin lugar a dudas el patrimonio. Chan nuevamente
Por estos motivos, sigue siendo orgullo para los trujillanos, pero sobre todo para los liberteños. Esta es la información, Víctor, a esta hora del día. Volvemos contigo. Gracias, Lucho. Y bueno, seguimos en el norte. Ahora nos trasladamos hasta Ancash. Ahí tenemos a Gonzalo Horna. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Muy buenos días amigos, muchas gracias por el pase. Comentarles que el día de hoy la región Ancash cumple 2 años desde que se detectó el caso cero del nuevo coronavirus en este territorio. Hasta el momento se han acumulado 137.797 infecciones de COVID-19 durante estos 2 años. Asimismo, han fallecido 5.932 personas. El índice de letalidad actual de la COVID-19 en Ancash es del 4.3%. La Dirección Regional de Salud de Ancash reportó que en las últimas 48 horas 4 personas fallecieron a causa del nuevo coronavirus, entre ellas un niño de solo 1 año, natural de Bolognesi, que estaba internado en el hospital La Caleta de Chimbote. En ese sentido, las autoridades han remarcado que, si bien es cierto, se vive un ambiente de calma en cuanto a infecciones y fallecimientos, no se debe bajar la guardia y continuar cumpliendo el esquema de vacunación para poder estar protegidos contra el coronavirus y sus variantes. Esta es la información que tenemos para ustedes, amigos. Gracias, Gonzalo. Y desde el Cusco, Percy Hurtado nos comenta sobre los últimos acontecimientos en la ciudad imperial. ¿Cómo estás, Percy? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días. La tarde de ayer, la Contraloría General de la República presentó un informe en el que señala que más del 50% de instituciones educativas tienen deficiencias en la infraestructura y carecen de servicios básicos. Cusco no es la excepción. De acuerdo a este informe, hay colegios en mal estado en sus puertas, ventanas, techos y paredes, además de carecer de servicios básicos. No tienen telefonía, retretes, urinarios, lavatorios, internet y el servicio de recolección de basura. En esta región, en las 13 provincias, tampoco se tienen la totalidad de colegios estatales, documentos de gestión y se carece de proyectos de currícula para el presente año. El informe, según la entidad, ha sido entregado a la Gerencia Regional de Educación de Cusco para los correctivos y así ofrecer una educación ideal, acorde para niños y adolescentes. Hay que informarle, por otro lado, a la ciudadanía y a los turistas que están arribando a la ciudad del Cusco que la policía confirmó esta mañana el bloqueo de la vía alterna a Machu Picchu por los centros poblados de Santa María y Santa Teresa. De acuerdo a un informe que han emitido, las lluvias han provocado el derrumbe de lodo y piedras a la altura del kilómetro 19, repetimos, de la ruta Santa María-Santa Teresa. En este momento hay varios vehículos varados y se espera la limpieza de la vía por la empresa contratista y el municipio de la localidad. Esa es la información desde Cusco. Volvemos contigo. Gracias, Percy. Y bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy aquí en Andina al Día. Los esperamos mañana en una nueva edición de nuestro programa y siempre por Andina Canal Online. Tengan ustedes muy buenos días.